todo bien. Muy bien. Maestra, yo tengo una duda. A ver, diga. Cuando nos referimos a un parásito, en este caso un endoparásito, ¿tenemos que poner solo endoparásito o tiene que ser extracelular o intracelular? O sea, ¿tiene que ir uno de esos elementos o a fuerza se tiene que indicar es un endoparásito intracelular? Sí, se pueden, el hecho de decir ya intracelular, pues ya te estás refiriendo a que se trata de un endoparásito, ¿sí? Pero si vas a hablar solo de endoparásitos, así como tal, pues sí tendrías que decir si es extracelular o si es intracelular. El ser intracelular ya te está refiriendo a que está dentro de nuestro organismo. Extracelular, pues podría estarte refiriendo incluso fuera de, entonces sería más correcto decir los dos conceptos. Intra es endoparásito, intracelular, o decir, en el caso de intracelular, solamente con decir intracelular ya estás hablando de que está dentro del organismo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, doctora. Dígame. Es que no me quedó muy clara la diferencia entre un polixeno y un metaxeno. Ok. Voy a poner mi presentación. Sí, ya la están viendo, no, todavía no. Ahora sí ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Voy a doctora. aterrizar un poquito aquí para nada más resolver la duda de su compañero. Bueno, así como resumen general, nos sirve un poquito también regresar un poco a estas definiciones. Habíamos señalado que los parásitos se pueden clasificar de diferentes maneras, o las parasitosis propiamente. En el caso de los estenocenos, habíamos señalado que requiere, o los podemos, no requiere, lo podemos encontrar en pocas especies diferentes de animales, en las que incluimos, por supuesto, el ser humano. Euriceno se refiere a que va a estar en más especies animales. El monoceno es en una sola especie animal, característico de esa sola especie animal. En lo que se refiere a los polixenos, estamos mencionando que son parásitos que tienen un huésped definitivo y varios intermediarios. La diferencia de lo que es un polixeno y un metaxeno con respecto a las definiciones anteriores es que en los polixenos ya va a necesitar más, estamos hablando de que requiere más de una especie. Por fuerza van a ser euricenos o estenocenos. Y ese que requieren más de una especie para complementar todo su ciclo de vida. En el caso de los polixenos, requieren por lo menos un huésped definitivo y uno o varios intermediarios. Aquí es muy importante recordar, estenoceno puede estar en huésped definitivo, puede estar en huéspedes intermediarios o puede estar, a eso se refiere euriceno, está presente en ese número de especies. En el caso de polixeno, se refiere a que en uno de todos esos hospederos en los que lo podemos encontrar, uno de ellos va a ser definitivo y los demás pueden ser uno o varios intermediarios. Recordemos la diferencia entre lo que es definitivo. El definitivo es el que va a permitir el desarrollo de las estructuras maduras del parásito, las fases adultas o las fases de reproducción, ¿sí? Y en el caso de los huéspedes intermediarios, lo que van a albergar son fases inmaduras del parásito o las fases asexuadas de este parásito. Entonces, aquí lo que se refiere en lo que es polixeno con respecto a los anteriores puede estar en varias especies, pero de todas estas especies por lo menos requiero que uno sea el huésped definitivo y varios intermediarios. No sé si compañero que nos preguntó le queda un poco claro así o lo confundí más. No, sí, doctora. Sí, ya está más claro. ¿Seguro? Sí.
No me dé bola nomás por decirme que ya No. le... Bueno, Gracias. entonces, gracias. Este tipo de parásitos los se clasifican ya sea por el número de hospederos en los cuales puede estar presente y que si alguno de ellos funciona como definitivo o como intermediario, y puede haber uno o varios intermediarios, pero un solo definitivo, que es donde va a desarrollar las fases evolutivas. Entonces, ya hablamos de lo que es el intermediario, alberga formas inmaduras o asexuadas, y en el huésped definitivo, pues va a albergar lo que son las formas maduras, las fases adultas o sexualmente diferenciadas, ¿sí? También hablábamos de lo que era el paraténico, que simplemente es un hospedero en el cual el parásito no sufre ninguna alteración ni transformación, simplemente está ahí y puede servirle de vehículo para llevarlo hacia otro lugar. Y un huésped del reservorio es aquel que va a permitir la sobrevida del parásito en los tiempos en los cuales las condiciones no son tan idóneas, o bien no ha encontrado su hospedero definitivo. Entonces permanece ahí hasta que pueda ser transmitido o ser tomado ya por lo que es el huésped definitivo. Es muy importante estos conceptos de reservorio y vector o transmisor, porque vamos a ver que existen diferentes tipos de transmisores y también diferentes tipos de reservorios. En el caso de los seres humanos pueden actuar como reservorio, por ejemplo, del paludismo. No sé, fui a una zona palúdica, me infecté, desarrollé el paludismo y lo tengo en mi organismo, pero vivo en un lugar donde no está el vector, pero yo tengo el parásito en mi organismo y le sirvo de reservorio. Si vuelvo a ir y me encuentro con un mosquito, a lo mejor ese mosquito puede tomar la infección de mí, pero también puedo actuar como un transmisor, porque si hacen una transfusión sanguínea de un individuo que tiene paludismo a otro que no la tiene, se la pueden estar transfundiendo de esa manera. Pero de momento, mientras no encuentre un agente que lo pueda transmitir, una vía de transmisión, yo puedo estar actuando como un reservorio de ese parásito. Luego hablábamos de lo que eran los transmisores o vectores, que existen los vectores mecánicos y los vectores biológicos, ¿se acuerdan? En los mecánicos habíamos mencionado que son los que solamente los portan en la superficie, y los biológicos son los que van a permitir el desarrollo del ciclo del parásito, una fase o completamente el desarrollo del ciclo de evolución de este parásito, del ciclo de vida del parásito. Ahorita vamos a retomar esto justamente con algunos otros ejemplos. Bueno, y creo que la que nos quedamos revisando fue esto de duración y necesidad de la parasitosis. También vimos lo que era la ubicación, por lo que me menciona su compañero. Recordemos que temporal es aquel que solo se alimenta y se desprende o se va o sale del organismo. El periódico es el que puede alternar su vida de parásito con vida libre, el cual también estaría dentro de lo que es el facultativo, pero el periódico depende más de el clima o de condiciones favorables para poder estar alternando de esta manera esos ciclos de vida. Y permanente, pues va a ser igual que un parásito obligado, que es un parásito que va a requerir forzosamente estar dentro de un hospedero. O sea, si me sacan de aquí, me voy a morir. Si me sacan de aquí, no voy a poder reproducirme y entonces voy a extinguirme. O sea, eso es a lo que se refiere cada uno de ellos. Lo que es duración, necesidad, por eso yo la veo aquí en la misma diapositiva, en el mismo punto. Porque si se fijan, de manera temporal llega una pulga, se está alimentando de mí, pero yo la adquirí de una manera accidental. ¿Qué tanto necesita estar aquí el parásito en mí? Si puede encontrar otro hospedero, no requiero de ti forzosamente. Entonces, por eso van en conjunto todas estas, y muchas de ellas pues entrarían justamente entre que si estoy en cierto periodo puedo alternar vida libre, entonces soy un parásito facultativo. Y si soy un parásito permanente, requiero forzosamente estarme alimentando de ti o estoy en ti, me vuelvo como un parásito también de tipo obligado, lo que mencionábamos en el caso de los virus
o el mismo Plasmodium hace un momento. En el caso de su ubicación, los parásitos se pueden clasificar como ectoparásitos, endoparásitos, intracelulares, extracelulares, y también tenemos lo que son los erráticos. Entonces, ecto mencionábamos que es fuera de, endo dentro de, intracelular pues estaría dentro de una célula y extracelular fuera de esa célula. Si nosotros estamos hablando de un ectoparásito, está fuera del organismo. Como ejemplo, justamente lo que nos quedamos aquí que dijimos que íbamos a revisar. Un ejemplo de ectoparásitos tenemos pedículos humanos, que es el piojo del cuerpo, el piojo de la cabeza. Tenemos Sarcoptes scabiei, que es un artrópodo, que es el que ocasiona la sarna. Se han oído hablar de la sarna, principalmente en los animales, pero también se puede transmitir a los seres humanos, pues este es el agente que lo produce. Es un ácaro, y los ácaros son artrópodos o animales microscópicos. Este solamente lo van a poder ver o con un aumento de lupa o a través de un microscopio. Entonces, lo que encontramos fuera de nuestro organismo son lo que vamos a denominar como ectoparásitos, y habitualmente estos son artrópodos, animales con patas articuladas. Como pueden ver, aquí está una pulga que tiene patitas, se ven muy claramente las articulaciones, e incluso aquí en este piojito también se ven muy claramente lo que son las articulaciones en sus patas. Entonces, hablábamos de lo que son los endoparásitos, que son parásitos que podemos encontrar dentro de nuestro organismo. Tenemos aquellos que son unicelulares, como son los protozoarios, pero también tenemos organismos pluricelulares, como serían los gusanos. Entre ellos, por ejemplo, estarían las tenias. Mencionamos aquellos que son parásitos obligados, requieren forzosamente de un organismo para poderse alimentar. El piojo requiere forzosamente de un individuo para poderse alimentar. Toman sangre, se alimentan de sangre, no tienen otra opción de buscar otro tipo de alimento más que la sangre. Desde lo que son los estados juveniles, que son las ninfas, las liendres, esas empiezan a buscar la manera de ir hacia el cuero cabelludo para madurar y comenzar a alimentarse. En el caso de las pulgas, estas pulgas se pueden alimentar cuando están en estadios larvares de materia fecal de los animales que las albergan, pero como adultos solamente se alimentan de sangre. Entonces eso los vuelve parásitos obligados, pero como en estadio adulto. La tenia, si no está dentro de un organismo, no tiene otra forma de tomar alimento o de captar alimento. Esta se alimenta a través de su piel, lo que le llamamos tegumento, entonces absorbe lo que son los nutrientes. Estos nutrientes se los tiene que proveer un individuo que ya previamente los metabolizó, los degradó, para que entren solamente como las sustancias que pueden atravesar esa barrera permeable de sus membranas, y de esa manera poder mantener la vida del propio parásito. El Plasmodium, por fuerza, o está en el mosquito o está en el ser humano o en algunos animales como reservorios, pero requiere estar forzosamente dentro de un organismo. Eso es lo que conocemos como parásitos obligados. En el caso de Plasmodium, es un parásito obligado intracelular. Quiere decir que requiere estar forzosamente dentro de una célula. En este caso, esta célula es un eritrocito. Tiene que estar forzosamente adentro del eritrocito para madurar. Aquí van un estadio juvenil, viene otro estadio, hasta madurar, reventar a la célula y salir del interior de este. Pero requiere forzosamente llevar ese ciclo, este ciclo dentro de la célula, que le va a permitir madurar dentro de un eritrocito. Entonces es un parásito intracelular obligado. Aparte de que era ya obligado, ahora es intracelular, no se alimenta de otra cosa fuera de la célula, entonces requiere estar forzosamente dentro de esta. Tenemos lo que son los facultativos, que mencionábamos que pueden alternar vida libre con vida parasitaria. El ejemplo que les puse aquí como un facultativo también es un parásito accidental. Este que tenemos aquí, Naegleria fowleri, no le gusta ser parásito. Para ella, su vida, para este parásito, este protozoario, su vida es mejor estando en el ambiente. De ahí se alimenta de bacterias, de materia orgánica, se está alimentando de ello. Pero si llega un individuo, se le pone de modo, lo invade,
pues se va a volver un parásito dentro de él. Lo malo es que, como no es un parásito, su adaptación hacia esa vida nuevamente, hacia esa vida ya dentro de un organismo, tengo que buscar otros mecanismos a través de los cuales obtener mis nutrientes, pues ocasiona que el individuo sufra daños severos que lo van a llevar a la muerte y en muy poco tiempo. Estas tienen afinidad hacia lo que son el tejido nervioso, principalmente van hacia lo que es el cerebro, atraviesan todo lo que es la vía respiratoria, las criptas y todo esto, y llegan hasta cerebro. Entonces ahí es donde van a tratar de adaptarse a ser parásitos, pero como no lo son al 100%, pues van a ocasionar la muerte. Los demás parásitos han desarrollado alguna capacidad importante de adaptación que les permite justamente vivir como eso. Quizá en algún tiempo llevaron vida libre, pero en la adaptación y los cambios que se han sufrido en la evolución, tanto de los animales como el ser humano en el mismo planeta, pues les obligaron de esa manera a buscar este alimento para poder sobrevivir. Entonces, en el libro de App, se me olvidó ponérselos este fin de semana, viene un capítulo que trata justamente de lo que es la adaptación del parásito como parásito, a lo que es el parasitismo, ¿sí? Está muy interesante ese capítulo, ahorita se lo subo terminando la clase para que lo puedan leer, no me acuerdo qué número de capítulo. Haría si no se hubieran adaptado de esta manera, que es justamente el matar al individuo. ¿Alguien va a preguntar algo? No. Bueno, entonces, eso de acuerdo a lo que se refiere a la ubicación, su necesidad de ser parásitos, ¿sí? Pero hay otros criterios que nos permiten también clasificar a los parásitos celulares, que son los llamados protozoarios. Entonces, aquí tenemos organismos, de otra forma de clasificarlos de número de células que presenta unicelulares, se denominan como protozoos o protozoarios. Dentro de ellos pues están dos ejemplos, que es Trypanosoma cruzi, Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, Trichomona vaginalis, el mismo Plasmodium. Son parásitos unicelulares en la misma Naegleria también. Y tenemos lo que son organismos pluricelulares. Estos organismos pluricelulares pueden ser macroscópicos o microscópicos. Macroscópicos, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es la lombriz, Ascaris lumbricoides, tenemos lo que son las tenias como estas. Esta es la parte que se fija al intestino, tiene estos ganchitos y estas ventosas que le permiten fijarse. Y tenemos parásitos microscópicos, gusanos microscópicos como este, que es Trichinella spiralis. Este espiralito que ven aquí está en músculo, ¿sí? En músculo estriado. Nosotros aquí es donde lo vamos a encontrar. Entonces, el minto, la palabra el minto se refiere a gusano. Entonces, tenemos platihelmintos y lo que son los gusanos redondos. Plati, que es plano, y los llamados gusanos redondos son hemátodos, que corresponderían justamente a estos ejemplos. Pero ya algunos, les digo, los podemos ver a simple vista por el tamaño o bien ser microscópicos como en este caso. Y tenemos dentro de lo que son estos parásitos también ya pluricelulares, lo que son los artrópodos. El único de los artrópodos que es microscópico, que ocasiona daño, son los ácaros, que ocasionan daño al ser humano. Y dentro de estos ácaros está Sarcoptes scabiei, que es el mismo que les mencioné, el que produce la sarna. Y tenemos pues otros tipos de artrópodos, como podrían ser las pulgas, el mismo piojo, que aparte de transmitir enfermedades, también ellos mismos pueden ocasionar padecimientos como es la pediculosis, que es ya la presencia del parásito. Si no nos transmite rickettsia, pues nos ocasiona una pediculosis. Y existen pulgas que pueden ocasionar una enfermedad que se llama, es la pulga tungas, la cual provoca lesiones en la piel, se mete la pulga hembra ahí, y ahí dentro de la piel pone sus huevecillos, entonces genera necrosis porque se está alimentando y aparte sus larvitas empiezan a salir, hace como un hoyito, como una cavernita dentro de la piel o el tejido,
y es la tunga de, bueno, eso está relacionada más que nada a lo que son los cerdos. Entonces, sí queda claro a lo que se refiere este tipo de clasificación. Primero, su necesidad de ser parásitos y dónde los podemos localizar, y posteriormente el número de células que pudieran presentar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra vez el Trypanosoma, Sarcoptes escabia, y vean ustedes el tamaño. En el caso de Taenia saginata, en los seres humanos se han identificado de 5 a 8 metros en promedio, pero puede llegar a medir hasta 10. Y en ganado bovino, que es de donde es característica esta teniosis, se han encontrado hasta de 15 a 18 metros de longitud. Todo esto dentro de lo que son los intestinos. Y Ascaris lumbricoides, que es el ascaris que afecta a los seres humanos. Existen otras ascaris que pueden, por ejemplo, el Swiss, que afecta a los cerdos, morfológicamente es igual, puede medir en promedio de 10 a 15 centímetros de longitud, pero lo puede haber hasta 25 centímetros. Y existen otros gusanos planos, por ejemplo, Enterobius vermicularis, que mide unos cuantos milímetros, son muy, muy pequeños, pero hay también los que pueden llegar a medir bastantes metros, como en el caso de estas tenias. Y que es microscópico, no les vuelvo a repetir, no lo vamos a poder ver si no está con ayuda de una lupa, y si lo quieren ver de esta forma como está en la gráfica, pues solamente con la ayuda de un microscopio, incluso le van a poder ver aquí los huevecillos del parásito. Se tiene que hacer una preparación, por supuesto, especial. Bueno, hasta ahí lo que son los primeros conceptos respecto a la clasificación de los parásitos. Ahorita vamos a mencionar otros más, pero básicamente serían los más importantes. Hay uno que sí me parece a mí muy relevante mencionarlo, porque son los llamados pseudoparásitos. Los pseudoparásitos son artefactos que simulan ser parásitos y que en realidad no lo son. Estos tienen importancia sobre todo porque a ustedes el laboratorio por error puede estarles reportando una de estas estructuras que él vio en materia fecal del paciente. Habitualmente los vamos a ver más cuando se realiza este análisis de materia fecal. Y les reportan que observaron huevos de mintos, que observaron quistes, que observaron otros como por ejemplo ácaro, que viene en el polvo y lo pudimos haber aspirado y se fijó a nuestra garganta, nos lo tragamos y salió como tal. No quiere decir que mi estómago esté impregnado o mis intestinos estén impregnados por esta estructura que salió en esa materia fecal. Estos artefactos pueden salir por una contaminación cuando no se toma correctamente la muestra o no se conserva adecuadamente la muestra. Para ello, ustedes tienen que dar ciertas indicaciones a su paciente desde cómo debe de tomarla, dónde debe de depositarla, cuánto tiempo se debe de tardar en llevarla al laboratorio, justamente para evitar este tipo de errores. Todo esto es contaminación o del medio ambiente o contaminación que puede venir incluso en los alimentos. Cuando estamos comiendo, no degradamos, consumimos almidones, muchos almidones, van a salir los almidones, no sé, fueron al cine o se comieron una bolsita de papitas con salsa y todos esos almidones les van a salir en su materia fecal, ya que la materia fecal nos puede decir nuestros comportamientos de alimentación también. Entonces, lo vamos a ver el próximo lunes cuando veamos las características generales de la materia fecal, pero me pareció importante mencionarles aquí estos artefactos porque los pueden llevar a ustedes a un diagnóstico equivocado, darle un tratamiento a un paciente cuando realmente no lo necesita. Entonces, este aspecto más que hacia ustedes es importante, hacia lo que es el aspecto del laboratorio, y que ustedes realmente trabajen con un laboratorio que sepa diferenciar todos estos artefactos de lo que realmente es un parásito, y a veces sí es bastante complicado. Tenemos que saber usar aquí la herramienta principal para hacer estas observaciones y diferenciarlo entre lo que realmente es parásito y no. Ves el uso del microscopio y la técnica adecuada para poder observarlo. Fíjense, esto es una espora de un hongo que pudo haber estado en el medio ambiente y por dejar el recipiente
que no lo lavé bien, lo dejé destapado, o dejé mi materia fecal ahí, yo seguía acá limpiándome, no sé qué haciendo, y hasta después cierro el frasquito y ya le cayó del medio ambiente esto, ¿sí? Y por supuesto hay materia orgánica, los hongos se reproducen gracias a la materia orgánica, requieren mucha materia orgánica. O defecó, recogieron la materia fecal del suelo, porque uno de los métodos puede ser ese, recogerla, pero no del suelo como tal, hay que poner papel, hay que poner una bolsa de plástico, o incluso si están en el campo hasta una hoja de plátano, una hoja grande de alguna planta, pero corre el riesgo de tener todos este tipo de artefactos, tanto esporas de hongo como polen de los propios, de las propias plantas. Tuve una vez unos alumnos que trajeron una muestra fecal que estaba rica en polen, pero traía de diferentes tipos. No nos dedicamos a identificar de qué tipo, aquí dice que este es de pino, pero traía una gran diversidad de polen y me hablaban, maestra, es que ya vimos un huevo, iba y lo veía y no es más que un polen. Entonces, son cosas que si no tenemos el cuidado suficiente y el que ustedes puedan asociar lo que les está reportando el laboratorio con la sintomatología que realmente esté manifestando su paciente, pues los lleva a que den un tratamiento pues equivocado con respecto a esto. Esto simula una lombricita, como la que les mencioné hace un momento, puede ser una larva de un gusano. ¿Cómo sé que no es una larva? Si se fijan, aquí adentro no hay nada, está como vacío, ¿sí? Y luego si me voy al otro extremo se ve de donde se cortó, es un pelito de un vegetal, habitualmente, por ejemplo, los duraznos, algunos otros vegetales tienen vellosidades que no las digerimos y salen en materia fecal, pero si no tenemos la destreza suficiente, pues sí los vamos a confundir. Quiero que conserven esta imagen en su mente, chicos, traten de verlo. Cuando ya veamos propiamente cada uno de los grupos de parásitos, van a ver ustedes, es que efectivamente esto se parece a un huevo parece un huevo también con una mórula aquí adentro, que son de los huevos más grandes, podrían ser de unas uncinarias. Esto pareciera un huevo de Hymenopletis, porque le veo aquí ganchitos y a lo mejor estos son cuerpos filamentosos, pero tengo que buscar la manera de poderlo diferenciar si realmente lo es. En este caso, como estoy viendo esta estructura, tiene estos ganchitos y aquí estoy viendo esto que se le llama filamentos axiales, efectivamente se trata de un huevo, pero si ven el tamaño y lo comparo con esto, pues nada que ver, ¿sí? Entonces tengo que aprender a hacer esa diferenciación. Y en el caso de ustedes, no se van a dedicar a hacerlo en el laboratorio, que yo conozco médicos que están involucrados directamente en laboratorios, pero para su diagnóstico pues les va a servir el saber si realmente su laboratorio donde mandaron a hacer sus estudios les está dando la información adecuada. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ese tema de los pseudópodos lo vamos a retomar en la práctica, ya cuando veamos algunas estructuras de parásitos. Les voy a volver a poner algunas imágenes de pseudoparásitos para que ustedes comparen que sí puede haber esa confusión, pero si tenemos la preparación y la capacidad de poderlos diferenciar, pues aquí yo no soy experta, pero sí les digo algunos tips que les pueden servir para hacer esa diferenciación y no en que sea un pseudópodo. A nosotros nos los pusieron estos artefactos en un examen, en un diplomado, nos pusieron una diapositiva, eran presentaciones, y nos ponen en una diapositiva y nos ponen justamente uno de esos artefactos, y pues todos los que estábamos ahí intentando encontrarle la forma de un parásito nunca pudimos, hasta que al final el maestro nos dice, no, este es uno de los pseudoparásitos, y por eso es que yo les digo, sí es importante reconocerlos para poder dar adecuadamente ese reporte en el laboratorio, que ustedes lo sepan interpretar correctamente. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que es la patogenia de los parásitos, y para iniciar lo que es la patogenia, primero debemos de pensar el cómo podemos estar adquiriendo una parasitosis, cómo se puede transmitir de un individuo a otro y cómo la puede estar adquiriendo, ¿sí? Aquí tenemos 3 tipos de transmisión o 3 vías en las cuales yo las puedo adquirir.
La primera de ellas es por contacto directo, tenemos también lo que son los fomites y tenemos también lo que son los transmisores. Por contacto directo estamos hablando que vamos a ponernos en contacto con una persona que pudiera estar infectada. Ejemplo, en el caso de las tiñas, que son las enfermedades dermatológicas ocasionadas por hongo, provocan lesiones en la piel que son muy descamativas, le dan mucha comezón, pero aparte son descamativas. Esas escamas llevan filamentos o trozos de lo que es el hongo. Si yo me pongo en contacto con ellos, mi piel pudiera estar sensible, en ese momento el hongo se me pega y me va a generar la infección, y eso es porque estuve en contacto con la ropa del individuo que estaba contaminada. El pie de atleta, por ejemplo, es mi amiguito y pues préstame tus chanclas o préstame tus tenis, y se prestan y no están utilizando calcetín o no se lavan inmediatamente. Eso puede llevar a que si el amigo tenía pie de atleta, pues ya me lo está pegando también a mí. Entonces es entrar en contacto directo con ese. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era Enterobius vermicularis, que es exclusivo de los seres humanos y puede pasar directamente de una pompi a la pompi del otro individuo en la cama, en contacto directo con algún tipo de superficie contaminada, y ya vamos a lo que son los fomites. Los fomites incluyen lo que respecta a el alimentos, el agua, a utensilios inanimados, por ejemplo, cucharas, tenedores, vasos, platos, peluches, juguetes o cualquier objeto inanimado. Ese es un fomite. Pero en uno de los principales transmisores para los seres humanos son justamente el agua y los alimentos. Dentro de los fomites, a menos que sea contaminado, por ejemplo, en el caso de los bebés, les dan el juguetito, los bebés tienden mucho a que los vamos a limpiar, a quitarles el pañal y se están tocando, entonces ya contaminaron su mano, pero para distraerlo les damos un juguete y contaminan ese juguete, entonces ya va a ser, ese es un fomite, ese juguete contaminado. Entonces, de esa manera, pues podemos estar adquiriendo por alimentos, por agua o bien a través de esos objetos inanimados, una superficie contaminada con las estructuras infecciosas del parásito. Y tenemos posteriormente lo que son la adquisición de la parasitosis a través de transmisores o vectores. Recuerden que un vector o un transmisor es lo mismo. Y mencionábamos que los transmisores pueden ser mecánicos o biológicos. Mecánico, pues creo que ya nos quedó claro que es un transmisor en el cual solamente va a estar en la superficie de él el agente, por ejemplo, en el caso de las moscas y las cucarachas que se pegan en sus vellosidades y de esa manera la están llevando de un lugar a otro. Pero en los biológicos, habíamos señalado que los biológicos son habitualmente seres animales que pueden transmitirlo hacia los seres humanos o el mismo ser humano actuar como un vector biológico o un transmisor biológico. Y de aquí se desprende que existe lo que llaman un vector biológico desarrollativo, que es aquel en el que va a permitir que se lleve a cabo una metamorfosis. Si recuerdan ustedes, la metamorfosis es un cambio en lo que es la conformación estructural del parásito. Entra en fase de larva y va a madurar hasta llegar al estadio adulto, pero está entrando en una fase y desarrolla, no sé, la maduración. Entonces eso es lo que se le llama biológico desarrollativo. Va a actuar simplemente para permitir que el parásito alcance su maduración o permite que se lleven a cabo algunas etapas en las cuales el parásito se vuelve infeccioso. ¿Recuerdan del ciclo de fasciola hepática, en la cual el parásito infectaba el caracol, y en el caracol va a sufrir esa fase que entró al caracol, sufre 3 cambios morfológicos que van a permitir que llegue al estadio que va a ser el infeccioso, ¿sí? Entonces, ahí el caracol solamente está sirviendo como un biológico desarrollativo y habitualmente pues también va a ser como
un vector intermediario, ¿sí? Entonces, biológico desarrollativo, hay un cambio de metamorfosis en él. Y luego tenemos lo que son los biológicos reproductivos. En el biológico reproductivo, el parásito se va a reproducir dentro de él. No solo va a tener transformación morfológica, sino que va a tener también una reproducción dentro de este organismo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como biológico reproductor. Y bueno, si está permitiendo que se lleve a cabo todo el ciclo de vida del parásito, sufre una metamorfosis y se reproduce, a ese se le llama biológico ciclo reproductivo. Entonces nosotros vamos a hablar de vectores biológico desarrollativos y de vectores biológicos ciclo reproductivos, porque habitualmente se lleva a cabo un cambio y también permiten lo que es la reproducción dentro de este organismo, dentro de este cuerpo. Por ejemplo, en el caso del paludismo, el ser humano actúa como un transmisor ciclo reproductivo. ¿Por qué? En él, el parásito va a entrar en una fase, como la fase que es la infecciosa, se va a introducir a las células y va a cambiar de forma, ¿sí? Al estar cambiando de forma, va a comenzar a madurar, está sufriendo una metamorfosis, un cambio completo, y se va a reproducir de manera sexual, pero se va a reproducir, se va a multiplicar dentro de él. Entonces, el ser humano es un transmisor biológico ciclo reproductivo. ¿Y por qué es transmisor? Porque si ustedes le sacan la sangre a ese individuo y se la transfunden a otro, pues le van a estar transfundiendo también el paludismo. Si a ese individuo llega un mosquito y lo pica, va a adquirir al parásito, en el mosquito se va a seguir reproduciendo, va a sufrir también un cambio, se va a reproducir y se va a volver infeccioso. Entonces, son ciclos, ya hablando del biológico reproductivo, ciclo reproductivo, ya estamos hablando de una mayor complejidad. Quizá ahorita yo entiendo que no les quede bastante claro o muy claro lo que es cada uno de ellos, pero ya cuando veamos los ciclos de reproducción de los parásitos van a entender justamente estos conceptos. Hay algunos que solo es un cambio, pasó de estadio larvario L1 a L4 y el L4 es el infeccioso. O pasó del estadio larvario L1 a L2 y el estadio larvario es el L2. Entonces es el que me va a generar la infección, pero tuvo que haber pasado por otro hospedero para llegar a sufrir ese cambio, una metamorfosis. Se vuelve infeccioso, si logra llegar a su hospedero definitivo, ese cambio que sufrió se va a reproducir, a generar un individuo macho-hembra y se va a comenzar a reproducir. ¿Sí? Entonces, les digo, esto en los ciclos biológicos ya cuando los veamos, porque vamos a hacer mucho hincapié en los ciclos de reproducción de los parásitos. Van a darse cuenta ustedes que si aprenden el ciclo de reproducción del parásito, ustedes van a poder reconocer a los hospederos y saber en qué momento pueden interferir o interrumpir el ciclo de diseminación del parásito, qué medidas profilácticas pueden realizar aparte justamente el tratamiento, en qué tipo de tratamiento le voy a dar de acuerdo a la evolución del parásito, si lo encuentro le puedo dar y qué diagnóstico debo de utilizar dependiendo del ciclo en el cual se encuentre. Entonces, aquí va a depender mucho. Ustedes hasta mismo solo los van a ir deduciendo. Si está en sangre, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tomo una muestra de sangre, hago un frotis sanguíneo y lo voy a buscar. Que ya se encuentra en tejido, pues lo que voy a hacer es una muestra, un corte histológico, alguna tinción que me permita visualizar al parásito. Pero para eso debo de conocerlo y saber el ciclo que lleva. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces todos estos pueden actuar para lo que es ya propiamente los mecanismos de transmisión. ¿Cómo lo podemos adquirir? Aparte de lo que son por contacto directo, a través de lo que son los fomites, y los fomites generalmente los relacionamos a lo que es una contaminación fecal, que es una de las principales
fuentes de contaminación en ser humano, pero existen otros parásitos que no necesariamente están en materia fecal. Entonces tenemos la transmisión congénita. El concepto de conatal abarca lo que son los congénitos y la transmisión transplacentaria. De hecho, conatal es a través del nacimiento a través de canal de parto o bien a través de vía intrauterina, intraparto o bien posparto. Están abarcándose todos estos. Entonces, conatales son los congénitos y la transmisión después del parto, que incluye también lo que es la lactancia. ¿Con qué tipo de parásitos podemos adquirir a través de esta vía? Por ejemplo, transplacentaria, tenemos Toxoplasma gondii, atraviesa la placenta, llega al producto y dependiendo de la etapa del embarazo, si es en el primero, segundo, tercer trimestre, va a ser los daños que pueda provocarle al niño. Lo mata o bien le genera alteraciones importantes desde lo que es la actividad, no sé, motora del individuo, puede provocar sordera, ceguera, dejarlo incapacitado, pero va a depender de cuándo penetró, ¿sí? Si lo adquirió en el primero, segundo o tercer trimestre la mamá, atraviesa la placenta y logra llegar al producto. A través de la lactancia, hay parásitos que, aunque no lo crean, se pueden transmitir y está comprobado. Uno de ellos es el Trypanosoma cruzi. Está comprobado que a través de la lactancia se puede transmitir este parásito. Las mamás que están amamantando a su bebé y por algún motivo le sangra su pezón, que haya muchas que les suele ocurrir esto, está sangrando y esa sangre puede llevar al parásito justo cuando se encuentra en la fase aguda del proceso infeccioso. Si ya está en fase crónica, pues ya no hay problema, pero si está en la fase aguda y aparte está lactando, se lo puede pasar al producto y afectarle corazón o cualquier otro órgano de su cuerpo y provocarle también hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere a conatales, son alteraciones que se van a adquirir en la placenta, se pueden adquirir después del nacimiento o bien a través de lo que es el canal de parto. Por ejemplo, una tricomonas pueden estar contaminando a la mamá, nace el producto, pues va a generarle ciertas alteraciones en él, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos hablando de ello. Tenemos aquellos que son carnivorismo, se refiere a que comemos carne contaminada. Carne, bueno, en este caso estamos hablando de carne de cerdo, de res, de pollo, hasta pescado. Pueden tener parásitos en la musculatura. Ejemplo sería la cisticercosis. Si nosotros nos comemos carne de cerdo con cisticerco y no lo cocemos, no lo cocinamos adecuadamente, al comerlo, como el cisticerco es la larva del gusano, entra a nuestros intestinos y vamos a desarrollar una teniosis, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando que a partir de esa carne estamos adquiriendo nosotros un parásito, una tenia. ¿Y cómo se contaminó la carne? Pudo ser, bueno, aquí en este caso ya la tiene contaminada, ya viene contaminada, pero también puede ser carne que se contaminó a partir de materia fecal y ya estaríamos desarrollando otro estadio de la tenia, que es la cisticercosis. Ya hablaremos posterior de esto. Entonces, carnivorismo se refiere a que comemos carne contaminada. A través de vectores, pues ya mencionábamos como serían los mosquitos, las pulgas, los piojos que pueden transmitir algunas enfermedades, y transfusional, por ejemplo, en el caso del paludismo, en el caso de Trypanosoma cruzi, que ya es obligatorio en los bancos de sangre realizar la búsqueda de estas enfermedades, de estas infecciones en las sangres antes de transfundirla. Ya no solo se hace SIDA y se busca hepatitis, ya también se busca paludismo y se busca Trypanosoma cruzi. En el caso de Aguascalientes, pues ya es una necesidad el hacerlo porque sí se ha visto una gran incidencia de casos de transfusiones sanguíneas con Trypanosoma cruzi y que se manifiestan, puede ser hasta con un infarto fulminante. Y accidentes en el laboratorio, pues aunque no lo creamos, sí suelen ocurrir, sobre todo si manejamos materia fecal.
no nos lavamos bien nuestras manos. Luego les digo, utilizan guantes para manejar materia fecal, pero al momento de llevarla a observar al microscopio se tienen que quitar sus guantes, porque si no, llegan y contaminan el microscopio, lo que es el tornillo macrométrico, micrométrico, y llego yo y lo estoy observando, pues yo no, como no manejé materia fecal, no requerí utilizar guantes, pues llego ahí y me contamino. Si no lavo mis manos, me estoy contaminando, o ustedes mismos a sus compañeros. Entonces, sí suelen ocurrir estos accidentes, por ejemplo, de contaminación con sangre, que pudiera traer no solo el virus del SIDA, sino cualquiera otro de los que ya hemos mencionado. Entonces, esos serían los mecanismos de transmisión y a través de los cuales nosotros podemos adquirir las parasitosis. Prácticamente los parásitos pueden entrar por cualquier vía, oral, a través de nuestra piel, pueden entrar por lo que son las transfusiones sanguíneas, ¿sí? O la utilización de algún objeto pulso cortante, y los podemos adquirir también a través de lo que son los vectores, los podemos inhalar, pueden entrar incluso a través del ojo o bien a través de los oídos, o a través de, por ejemplo, cualquier orificio de nuestro cuerpo, a través de vagina, a través de ano, pueden también adquirirse estas parasitosis, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda sobre esto, chicos. Yo sí tengo una. Díganme. Que es que no entendí qué tiene que ver la contaminación fecal con los conatales. O por qué está como ahí, como conectado, no sé Bueno, si. está como una línea que los une. En realidad te les decía yo que todos están así como que unidos entre sí. Cuando hablamos de canal de parto o posparto, puede haber contaminación de materia fecal al momento en que si nació por vía natural, la mamá puede defecar. Entonces también puede ser contaminación aquí. También puede ser, eso ya estamos hablando posparto, ya fuera de el personal mismo del hospital puede estar contaminando a los bebés. Se ha visto más en infecciones bacterianas, por ejemplo, con pseudomonas, con klebsielas, que suelen ser de materia fecal, contaminan más hacia los bebés, pero ya va después del parto. Entonces, por eso es que ponen esa línea ahí, pero en realidad así podríamos hacer un círculo con todas ellas. Por ejemplo, en la transmisión transplacentaria, ¿cómo adquirió la mamá la toxoplasmosis? Porque comió materia fecal de un gato que desalojó la fase infecciosa, comió la materia fecal, la mamá adquirió la toxoplasmosis a través de esta vía, pero se le está transmitiendo a su producto a través de la placenta. ¿Sí? Ok, gracias. Otro ejemplo, les mencioné en la lactancia del Trypanosoma cruzi. El agente que transmite el Trypanosoma cruzi es una chinche que le llaman chinche besucona, no es la chinche de la cama, es una chinche que tiene el tamaño de una cucaracha, ¿sí? Esta chinche, al momento en que se alimenta, pica, por supuesto, pica la piel, y está picando, defeca, come y defeca. O sea, está chupando sangre y está defecando. Cuando se mueve la chinche, ya que saca la probóscide, que es con el instrumento que pican, camina, da unos pasitos hacia atrás y luego avanza hacia adelante. Esos pasitos hacia atrás provoca que sus patas se contaminen con su propia materia fecal. Y al pasar por la herida, pues está dejando lo que llevaba la materia fecal, que era el Trypanosoma cruzi. No lo transmite por la picadura, sino por la materia fecal. Cuando se va la chinche, que ya se quitó el efecto analgésico, pues nos da comezón y llevamos la contaminación de materia fecal de la chinche hacia la herida. Entonces, la mamá adquiere la infección, pero se le está pasando a su producto a través de la lactancia, no por vía intraplacentaria, sino a través de la lactancia. Entonces, por eso le dan así como que estas uniones a cada uno de estos, porque de esa manera pueden estar participando en algunas parasitosis, otras, pues no, se adquieren por otra vía. Por ejemplo, adquirí por transfusión paludismo, pero lo puedo transmitir también por vía intraplacentaria al producto. ¿Sí se entendió?
Sí, doctora, gracias. No, de nada. Bueno, estos conceptos ustedes ya los conocen, ya los han manejado, nada más para recordarlos, porque sí es importante marcar la diferencia de ellos, sobre todo cuando hablamos de infecciones. Cuando es una infección, se refiere a que ha entrado un agente, se ha desarrollado y se multiplica dentro de un hospedero, ¿sí? Entró el agente que genera una infección. Puede ser, por ejemplo, no sé, entamea histolítica que me va a generar una infección intestinal. Está el parásito, se está reproduciendo y me está generando una infección intestinal que se va a traducir en una enfermedad diarreica, me va a generar una diarrea. No todas las infecciones se traducen a una enfermedad, ¿sí? Ni todas las enfermedades son ocasionadas por una infección, que quede bien claro esto. Una infección se refiere a la presencia de un agente justamente infeccioso. Entonces, está aquí, lo puedo eliminar sin haber desarrollado alguna otra enfermedad. No sé, en una herida quito las bacterias, ese es el agente infeccioso, pero no me generó más o alguna otra enfermedad, simplemente resolví el proceso y ya. Entonces, infección es la entrada, desarrollo y multiplicación del agente dentro de un hospedero. En lo que se refiere a una infestación, esta es cuando nosotros tenemos a estos agentes que nos van a provocar un daño, pero están fuera o sobre nuestra piel y anexos, que en este caso serían las uñas, el cabello, por ejemplo. Y aquí les puse los piojos, ¿sí? Los piojos generan infestación. Este niño, esta personita que está aquí, está infestado de piojos. Esto que ven ustedes aquí en la más alejado del cuero cabelludo son las liendres, que son el estadio larvario del piojo. Sí, el piojo lo van a encontrar pegadito al tejido aquí, hacia la piel, sí, porque es la que se está alimentando. Y esta va a comenzar a avanzar hasta llegar aquí y ya va a ser un adulto. Entonces, cuando nos referimos a piojos, pulgas, chinches, son una infestación, están fuera de nuestro cuerpo. La casa puede también estar infestada, no sé, de chinches, está infestada de moscas, porque hay una gran cantidad de estas, sí, están presentes, entonces son artrópodos, todos ellos son artrópodos. Había una infestación de garrapatas, están fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? A eso se refiere lo que es una infestación. Entonces, a veces, ay, es que estaba infestado de parásitos, pues sí, pero se refiere a fuera de. Si digo infestado es fuera de, y si digo infectado, pues ya están dentro de nuestro organismo. Bueno, y vamos a comenzar esta parte de lo que es el parasitismo con lo que es la descripción de la patogenia. Si ustedes recuerdan, la patogenia se refiere a cómo van a ocasionar daño los parásitos, qué es lo que van a hacer y qué tipo de daño es el que nos pueden estar ocasionando. Abarcaría también el cómo vamos a responder a esos mecanismos de agresión, qué es lo que hace nuestro cuerpo para poder intervenir con ese daño que nos está generando este organismo, y que básicamente pues va a tener mucho que ver con lo que es la respuesta inmune y el tratamiento que se le da justamente al paciente. Entonces, para que un parásito pueda tener acción patógena sobre nuestro organismo, primeramente pues tiene que encontrar la vía de entrada adecuada al organismo. Sabemos que cada uno de los parásitos tiene una vía de entrada que le permite la sobrevivencia y de esa manera poder evolucionar y generar justamente ese fenómeno, lo que es el parasitismo. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, la sangre con paludismo, pero me la estoy tomando, los mismos jugos gástricos van a destruir los eritrocitos y van a destruir al parásito. Entonces, no es la vía de entrada de este parásito. ¿Cómo va a entrar? Por vía parenteral, por el piquete del mosquito o porque me piqué con una aguja contaminada con sangre con el parásito, ¿sí? Entonces, tiene que tener su vía de entrada adecuada, si no simplemente no me va a generar daño. Hay parásitos que entran penetrando la piel,
Si no entra a través de ese mecanismo, aun cuando vaya hasta intestino, y en intestino sufre una metamorfosis y llega hacia adulto y se está reproduciendo en el intestino, pero no pasó por jugos gástricos, fue la gran diferencia, lo que le permitió sobrevivir. Entonces su vía de entrada es a través de la piel y me va a generar un daño a través de esta hasta lograr llegar a su órgano blanco, que en este caso podría ser el intestino. Entonces, muy importante considerar por dónde puede entrar el parásito y de esa manera, pues también puedo prevenir su entrada. Alimentación del parásito. La alimentación, aquí se menciona pues lo que son los parásitos intestinales. Se alimenta en el intestino, pero hay parásitos que no necesariamente se alimentan en el intestino. Hay aquellos que se alimentan, por ejemplo, de hemoglobina. Hay aquellos que se alimentan de hierro. Entonces, su alimentación tienen que ir a un lugar en donde la pueden encontrar. Hay algunos parásitos que requieren mucha energía en forma de ATP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me voy hacia un sitio en donde se produce mucha energía en ATP, habitualmente los músculos que tienen mucho ejercicio, por ejemplo, diafragma, el corazón. Entonces, ahí es a donde yo tengo que ir porque tiene mucho elemento que me va a servir para mi desarrollo. Entonces, van a buscar esa fuente de alimentación y eso lo hace gracias a lo que son los factores de quimiotaxis. Estos factores de quimiotaxis son los que van a permitir esa atracción hacia esos sitios, hacia esos órganos o a esos sitios blancos, donde el parásito va a encontrar el nicho adecuado para poderse reproducir, instalarse y poderse reproducir. Estos factores quimiotácticos incluyen lo que son los receptores celulares, pero también factores humorales que van a estar en nuestro cuerpo y van a permitir justamente esa atracción hacia el organismo, hacia esos tejidos, hacia esa célula, para poderla infectar. Les decía, estos factores quimiotácticos incluyen también lo que son los factores de adherencia. Por ejemplo, tiene quimiotaxis hacia una célula, pero tiene que tener esa célula factores que le permitan la adherencia del parásito para poderla, primero fijarse a ella y después invadirla. En el caso, por ejemplo, de los eritrocitos, sabemos que los eritrocitos no son células fagocíticas, entonces no van a poderse comer al parásito para que el parásito dentro de ella pueda evadir mecanismos que le lleven a poderse reproducir. El parásito para entrar, porque requiere forzosamente entrar al eritrocito, porque requiere el grupo hemo para poderse reproducir, de aquí va a tomar todo lo que es la hemoglobina, la va a degradar. Entonces, ¿dónde la encuentra? Pues en el eritrocito. Tiene que tener esos receptores hacia el eritrocito y una vez que está ahí, utiliza un complejo que le va a permitir penetrarlo, atraviesa la membrana del eritrocito abriendo un pequeñísimo hoyo, entra, se cierra la membranita y adentro el parásito comienza con su actividad metabólica a destruir al eritrocito, se empieza a alimentar de él y ya lo va a destruir. Entonces, si no existe ese factor de quimiotaxis y ese factor de adherencia, pues simplemente el parásito no va a poder evolucionar y no va a tener éxito en lo que sería poder permanecer y alimentarse de este hospedero. Y entonces se requiere la participación en conjunto de esto. Estos factores de adherencia juegan un factor muy importante en algo que vamos a ver enseguida, que tiene que ver con los efectos mecánicos del parásito, generan obstrucción. Por ejemplo, en el caso del paludismo, le decía yo que los eritrocitos tienen que tener y el parásito, esos factores de adherencia para permitir la fijación. Entonces, el parásito induce que los eritrocitos incrementen su adherencia, pero se van a adherir también a las superficies del endotelio vascular, ocasionando con ello que se empiecen a aglomerar los eritrocitos y provocando que se formen pequeños microtrombos por el acúmulo justamente de estos eritrocitos. Si permanecen aquí, pues es lógico, ya no va a haber el tránsito adecuado de sangre. Entonces, si va a para un órgano o para una función importante de nuestro cuerpo, pues ya va a estar obstruido justamente por esto. Y en ocasiones la muerte por el paludismo viene provocado justamente por esto, por microinfartos, que ya sea que comprometan la vida o generan alteraciones importantes en el paciente. Se incrementaron estos factores de adherencia. Vamos a ver otros efectos mecánicos, pero aquí es esta obstrucción.
Los parásitos tienen la capacidad de excretar sustancias que van a ser productos de su actividad metabólica y también productos que tienen la capacidad de secretar para permitirle, no sé, invadir. Es un parásito que se fija a la pared intestinal, por ejemplo, las amibas se fijan a la pared intestinal, pero tienen la capacidad de romper la pared intestinal, atravesarla y llegar al hígado, por ejemplo, o al pulmón. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues lo van a hacer a través de estas sustancias de excreción del parásito. Todas estas sustancias tienen la peculiaridad de permitir el rompimiento del tejido, de permitir la muerte de células, de permitir la degradación de proteínas, incluso pueden excretar sustancias que degradan a los anticuerpos, ¿sí? Sustancias que van a provocar que se rompan los anticuerpos, son enzimas antiproteínas que van a degradar anticuerpos. Entonces, todo ello le permite la sobrevivencia al parásito, pero también le va a permitir obtener alimento. Si degrado células, pues tomo los nutrientes de esa célula. Si degrado el tejido, voy rompiendo, no sé, enlaces intracelulares, ácido hialurónico y todo esto, puedo pues, comenzar a invadir y de esa manera migrar. Si entré por el pie, ¿cómo logro llegar hasta lo que es el intestino? Pues tengo que atravesar tejido, a llegar a un flujo sanguíneo importante y a través de este poder llegar hasta lo que es intestino. Entonces, tienen que tener todos esos mecanismos que le permiten invadir o bien obtener nutrientes para poderse alimentar. Pero estos productos de excreción-secreción pueden inducir una respuesta en el organismo, una respuesta que va a generar toxicidad en nuestro cuerpo. Esta toxicidad habitualmente la vamos a tener como un mecanismo de respuesta inmune. Si tengo diarrea, sabemos que es una forma en la cual nuestro intestino está respondiendo a la presencia de un agente agresor. Si tengo edema, párpados, labios, la cara, o me salen ronchas en el cuerpo, me está indicando que hay algo que está promoviendo una respuesta exagerada en mi sistema inmunitario y posiblemente entre esas causas pudiera ser un parásito. Ascaris lumbricoides puede provocar, si tuvieron lombrices, bueno, controlaron la lombriz, pero el paciente quedó con un cuadro asmático severo. Sí, ya va a sufrir asma de por vida. ¿Por qué? Porque esa misma respuesta inmune que indujo todos esos productos excreción-secreción son los que van a permanecer en mi organismo, o me generó necrosis tisular y me tienen que extirpar una parte del tejido o una extremidad justamente por esto, y bueno, todo esto se va a traducir justamente en el daño, en la enfermedad que vamos a revisar de cada una de las parasitosis. Bueno, todo esto lleva a que los patógenos, en este caso los parásitos, pueden tener una acción traumática, una acción obstructiva mecánica, una acción inmunológica, pueden generar una acción exfoliatriz y también tener una acción tóxica. Estos no necesariamente vienen en este orden, o sea, no crean que estas flechillas me indican que fue traumática, me genera acción obstructiva. Podría quitar estas flechitas de aquí, cada una de ellas por separado, o podría poner una que va y viene y todas están entrelazadas. Todas estas me las puede provocar la misma parasitosis. ¿Qué entendemos por una acción traumática? ¿Qué será eso, chicos? ¿Cómo será una acción traumática por parte del parásito? Genera lesiones o soluciones de continuidad, por ejemplo. ¿Que daña algún tejido? Que daña algún tejido y va a generar una lesión, exactamente, y que puede ser también así como lo describe, de continuidad. A eso es a lo que se está refiriendo justamente una acción traumática. Generalmente va a generar una malformación, un daño
que a veces queda como cicatriz o queda con lo que mencionábamos hace un momento, el tener que extirpar una porción, mi intestino está obstruido y voy a hacer corte de ese tramo del intestino que está obstruido. Entonces a eso se refiere con una acción traumática. ¿Qué será una acción obstructiva o mecánica? Ahorita ya les mencioné un ejemplo. ¿Cuál sería? Ya vimos también otro de un gusano. Que bloquea la luz de algún órgano, por ejemplo, Ascaris lumbricoides en el intestino. En el intestino, en la bilis, exactamente. Va a bloquear, va a provocar que no se tenga el flujo adecuado. Por ejemplo, mencionamos Ascaris lumbricoides, por ejemplo, podemos mencionar fasciola hepática que está en los conductos biliares hepáticos, entonces no va a haber un buen flujo de bilis. Podríamos mencionar el paludismo cuando genera esos microtrombos. Entonces a eso se refiere justamente con una acción obstructiva o mecánica, es un efecto que se va a estar generando. En el caso, por ejemplo, del cisticerco, cuando llega hacia lo que es el ojo, pues puede comenzar a provocar que se borre la visión. No está completamente ciego, pero ya no está viendo, no tiene la misma capacidad visual. Esa es una acción obstructiva mecánica. En la acción inmunológica, Pues a lo mejor que se active, no sé, las proteínas o el sistema del complemento a lo mejor. el sistema de complemento, pero aparte, pues todo lo que es la respuesta inmune, no solamente el sistema de complemento, pero es un buen ejemplo. Está en el caso de paludismo, la formación de complejos inmunitarios en los eritrocitos va a generar que se active complemento, entonces va a ser la muerte no solo por la presencia del parásito, sino también por la acción del propio complemento, que va a alisar lo que son los eritrocitos, ¿sí? Entonces, en la acción inmunológica va a generar que la misma respuesta sea estimulada, pero no solamente contra el propio parásito, sino también contra, bueno, otros receptores que pudieran estar actuando de esta manera. Y la vamos a tener como una manifestación, una respuesta, podría ser una respuesta alérgica hacia esos productos de excreción-secreción, ¿sí? Y que en muchas ocasiones, por ejemplo, tiene un cuadro asmático y le empiezan a buscar o hacerles pruebas de intradermorreacción para ver a diferentes alergenos y pues a ninguno salió positivo y no es más que tenía una lombriz que con un tratamiento antiparasitario era suficiente para poderla tratar. Entonces se va a traducir en una manifestación justamente de esa respuesta inmunitaria, un cuadro diarreico. Sabemos que es un estímulo de nuestro intestino para tratar de expulsar a lo que son esos agentes infecciosos, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo con una acción inmunológica. Pueden activar la propia respuesta inmune y actuar en contra de nosotros mismos, o bien realmente activarla para poder degradar al parásito. ¿Qué será una acción exfoliatriz? ¿Podría ser aquella la cual tiene que ver con la piel? ¿Con algún epitelio? No necesariamente. Exfoliatriz, a lo mejor le viene esto de la piel porque dicen, ay, me voy a exfoliar y se ponen sus mascarillas y no sé cuánto, y está relacionado a lo que es la piel. Pero exfoliar es quitar, ¿sí? Exfoliar, voy a quitar. ¿Qué es lo que nos están quitando los parásitos? Los nutrientes. Puede ser, por ejemplo, imaginen, se presenta la lombriz y la solitaria simplemente, y lo ven ustedes que es un niño que come mucho, pero no engorda, pero empieza su pancita a hacerse así grande, pero lo ven muy delgadito. ¿Por qué? La lombriz
le está quitando los nutrientes que pudo haber comido en ese alimento y requiere estarlo comiendo mucho, mucho porque la lombriz se lo está pidiendo, pero realmente no está aprovechando ningún tipo de nutriente. Entonces le va a generar un estado de malnutrición. Habitualmente es hacia lo que se va a traducir este. En el caso, por ejemplo, hay un gusano que son las uncinarias que se alimentan de sangre, Necator americano. Está tomando siempre sangre, se fija al intestino, pero a donde encuentra flujo sanguíneo y está ahí. Y se fija y está tome sangre. Pero como genera una herida, pues el organismo tiende a taparla. Entonces, ¿qué hace? Se desprende de ahí, se fija en otro lado, pero deja una herida. Y a través de esa herida, como inoculó un anticoagulante, no se cierra fácilmente. Entonces, aparte de lo que toma el gusano, lo que se está perdiendo a través de esta herida, el paciente comienza a sufrir un cuadro anémico, una anemia ferroprivativa, justamente por la falta de hierro, que es lo que está tomando básicamente el parásito. Entonces, exfoliar se refiere a quitar no solo lo que es en la piel, sino a quitar algo. Y en este caso, pues hablamos de lo que son propiamente los nutrientes, generando una mala nutrición, generando alteraciones como sería justamente un cuadro anémico, que si no se trata, pues se puede traducir a un daño mucho, mucho mayor. ¿Y la acción tóxica? ¿Qué será? Que los productos que genera el parásito generan toxicidad al organismo. Los productos generan toxicidad al organismo, exactamente. Esta acción, como les mencioné, puede comenzar a generar daño a los tejidos, son proteasas las que está liberando, entonces va a romper tejido, mata células y esto le va a generar necrosis, por ejemplo, tisular, pero fue por esa acción de estos productos enzimáticos. Habitualmente esta acción tóxica tiene que ver con lo que son los productos enzimáticos que tienen actividad hidrolítica. Entonces, como ven, y vamos a ver posteriormente, un parásito puede tener una combinación de cada uno de estos factores de patogenicidad, o puede tenerlos todos o algunos de ellos solamente, pero participan importantemente en lo que es la evolución justamente de ese proceso infeccioso y lo que se traduce hacia lo que es el cuadro de enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos van a generar? Entonces nos van a producir una necrosis, pigmentaciones patológicas que pueden verse, por ejemplo, en un frotis con paludismo, un frotis sanguíneo, se ve un pigmento que pues, nos indica justamente que está la presencia del parásito y hay que buscarlo justamente aquí. Estas pigmentaciones también pueden verse como manchas en la piel. Hay algunos hongos que producen, que generan manchas más oscuras, o hay otros que generan manchas muy blancas. Entonces hay una descompensación en lo que es la pigmentación normal. Entonces, esto también puede ser, y estas pigmentaciones pueden inducir incluso también una respuesta inmunitaria hacia ella. Pueden generar hemorragias, hiperemia, anemias, enfermedades trombóticas, edemas. Bueno, aquí podríamos mencionar una gran cantidad de procesos, degeneraciones. Hay, por ejemplo, la enfermedad que produce Trypanosoma cruzi, una de las que genera es megacolon, quiere decir que el colon se va a volver así como bien grandote, y el corazón también genera un proceso en el cual el corazón normalmente tiene un tamaño y va a verse incrementado. Entonces puede generar degeneraciones e infiltraciones hacia lugares donde normalmente no debería. Perforó intestino, entonces va a haber una infiltración de todo el contenido intestinal hacia tejido, hacia torrente circulatorio, y vienen problemas como podría ser una septicemia o algo más, mucho más grave. Y como ya habíamos mencionado, pues esto también puede generar un trastorno en el desarrollo del individuo que está siendo parasitado. Normalmente por estos cuadros anémicos, por esta falta de nutrientes, pues se va a traducir justamente en el desarrollo del individuo en cuanto a crecimiento y también en su actividad cognitiva.
¿Qué me pueden producir entonces las parasitosis? Pueden provocar dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre, diarrea, aquí va separado, fiebre, diarrea o vómitos, diarreas con vómito o pura diarrea, y estas pueden ser acompañadas con sangre o no, y es bien importante diferenciarlas porque pueden tener diferentes orígenes. Irritabilidad e insomnio, puede provocar hepatitis o colecitis, anemia o eosinofilia. Algo muy característico de las parasitosis tisulares es una eosinofilia. Hacen ustedes una biometría hemática y les van a reportar una eosinofilia, les indican un parásito tisular. Si ustedes se la mandan a hacer y lo que tiene es una infección intestinal, tiene un cuadro diarreico, a lo mejor la eosinofilia, bueno, los eosinófilos les salen normal o ligeramente incrementados, pero una eosinofilia es más característico en parásitos tisulares. Pérdida de peso, malnutrición. Aquí en pérdida de peso, les digo, hay quienes han comido huevos de algunos gusanos para bajar de peso. Sí, sí bajan de peso, pero pues tienen al parásito ahí y va a generarles otras mayores complicaciones, como sería la obstrucción intestinal, como podría ser esos cuadros asmáticos, el que viaje hacia el corazón. Hay un reporte de un niño que murió por un parásito que le encontraron en el corazón, Toxocara canis. Ese parásito es de los perros. También les puede provocar alteraciones a nivel corazón en los perros, pero aquí fue un niño, murió por un infarto cardíaco, un infarto, así fue el diagnóstico. Al hacerle la necropsia, pues raro en un niño pequeño de 6, 7 años y encontrarle un infarto, vieron que lo que tenía era una toxocara, un gusano redondo que estaba obstruyendo la función normal del corazón. Entonces, les digo, le puede haber que se vaya para otro lado y va a provocarles, pues sí, perdieron peso hasta llegar al esqueleto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si hay tratamientos que dan, hay cápsulas que venden en algunas tiendas naturistas y tiene huevecillos de Ascaris lumbricoides. Esos huevecillos pueden permanecer infecciosos por muchos años, pero se están comiendo el huevo larvado. Al comerlo, llega a un nicho adecuado en condiciones, sale la larva, generan adultos y ahora el adulto es el que va a estarse alimentando y es lo que les va a hacer bajar de peso, pero trae complicaciones bastante severas. También puede tener síntomas respiratorios, como ya veíamos, principalmente cuadros asmáticos. Puede provocar comezón, principalmente anal, pero puede ser un prurito en cualquier parte del cuerpo. Salen ronchitas en algunas partes o empiezan a llenarse de granitos y generan prurito. El anal es lo más característico, sobre todo para los intestinales. Como les dije, reacciones alérgicas, apendicitis, peritonitis, obstrucción intestinal, deshidratación, si tenemos un cuadro diarreico severo. Pueden también presentarse abscesos hepáticos, neuropatía por el déficit de la vitamina, sobre todo aquellos que son, por ejemplo, las uncinarias, que se alimentan de sangre, y algunos que tienen específicamente afinidad por la vitamina B2. Y también pues lo que es la pérdida proteica, y comienzan calambres musculares y otra serie de alteraciones a nivel justamente del músculo. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, o alguna duda hasta aquí. Creo que no, doctora. No sé si mis compañeros tengan alguna. Doctora, Chicos, yo tengo una. díganme. Entonces, siempre que se trate de una parasitosis, ya sea la diarrea o el vómito, va a ser con sangre. No, por eso aquí dice con o sin, bueno, no le puse con o sin sangre. Puede presentarse, aquí le voy a añadir, porque sí, puede generar confusión con o sin sangre, ¿sí? Hay diarreas que vienen con sangre, entonces se le llama, ay, se me fue el nombre, que lo ocasiona también Shigella, disentería, ¿sí? De moco y sangre, pero hay diarreas que pueden venir sin sangre, solo pueden traer moco. Entonces, el vómito de igual manera puede ser con moco o sangre. Sí, aquí, gracias por la observación, puede ser con o sin sangre. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda?
Ay. Quería salir de acá. ¿Estamos bien, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, ya creo que ya me aguantaron bastante ratito. Les voy a pedir de favor que para el día de mañana busquen la definición de lo que es epidemia, lo que es un brote, una endemia, lo que es una pandemia y de lo que es una zoonosis. Lo repito, se está de todas formas guardando aquí. Es una epidemia, brote, endemia, pandemia y zoonosis. Para concluir un poco acerca de lo que es la primera parte de la primera unidad, y el día de mañana la revisamos esas definiciones con lo que son estas definiciones y continuamos con lo que son un poco acerca de la clasificación taxonómica de los parásitos, ¿sí? Pero ya me aguantaron casi hora y media, entonces creo que hasta aquí le dejamos. Si no tienen alguna duda, para que descansen un ratito. ¿Dudas más, chicos? Creo que ya no, doctora. ¿Siempre hablan los mismos o todos tienen las voces igual? No, creo que siempre somos Entonces los mismos. la patogenia la vamos a ir enfocando de acuerdo a cómo veamos los Cada parásitos. uno de los parásitos, por supuesto. Aquí vamos a mencionar, se alimenta de, y entonces podemos suponer o hace esto, y ya podemos suponer qué tipo de acción es la que está realizando ese parásito. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, si no tienen alguna otra duda, comentario, nos vemos el día de mañana a las 10. Y continuamos con las definiciones, vemos clasificación y damos un poco de introducción ya para la siguiente unidad, que son los protozoarios. ¿No hay duda? Gracias, doctora. De nada. Nos vemos pues mañana, chicos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias, Nos doctora. vemos. Hasta Gracias. mañana. Bonito día. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta mañana, bonito día. Gracias, Betty, hasta mañana. Doctora, Mañana, yo gracias, tengo doctora. una pregunta, pero no sé si es como muy repetitiva. Es que A ver. no me termina de quedar claro cuál es la diferencia entre un huésped paraténico, un reservorio y un vector, porque todos transmiten a la gente al parásito y se pueden desarrollar o no ahí dentro, pero como que los diferencia exactamente. El paraténico lo único que va a hacer es portarlo y no permite la diferenciación del parásito, y puede quedar incluso dentro de él sin llegar a otro hospedero. Ese es un paraténico, es simplemente, pues lo adquirió porque se lo comió, pero no lo va no le genera daño y no se va a reproducir, simplemente va a estar ahí. Ese es un paraténico. El vector puede ser que lo transmita, ¿sí? Y dentro de esta transmisión, este mismo vector puede ser un huésped también intermediario. Quiere decir que va a permitir que el parásito sufra algún cambio o se reproduzca, y de ahí va a salir de ese vector. A ver, no sé si Sí, así. entonces el paraténico también se parece al mecánico, que no le hacía ningún daño, nada más como que lo transmitía. Sí, solamente que aquí el paraténico lo porta dentro de él. Ah, ok. Habitualmente es porque se lo come, Ok. ¿sí? Lo va a portar dentro de él, y el vector mecánico lo lleva dentro, sobre de él.
pero serían exactamente lo mismo, simplemente lo lleva. ¿Sí? Uno dentro y el otro fuera de. Ok, ya entendí. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más, chicos? Creo que ya no. Muy No, bien. doctor, muchas gracias. A ustedes, Gracias, doctora. Hasta mañana. hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.